Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal de Descubriendo Cantantes. En este caso no vamos a descubrir ningún cantante porque ya lo conocemos en el canal y ya tenemos el gusto y el privilegio de tenerlo en el canal. Pero sí que vamos a descubrir esta canción. Esta canción que me han pedido muchísimo y más en estas épocas, ¿verdad? El último deseo de Navidad, de Jorge Rojas. Cuidado, cuidado. Qué mejor y qué bonito puede sonar esto. Esto puede sonar extraordinariamente bien. Jorge Rojas tenemos ya una reacción en el canal y la verdad es que cuando lo conocí fue espectacular. Una de esas voces duras, potentes, con mucho, mucho, mucho color, mucha fuerza y esas voces a mí me tiran para atrás. Así que vamos a empezar con Jorge Rojas. Recordaros, si aún no lo habéis hecho, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos al botón rojo que lo tenéis en este ladito de aquí. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento. Tenéis una campanita, le tenéis que dar a todas para que os notifique pues todo, ¿no? Porque luego me decís, no me ha notificado el directo, no me ha notificado esto, no me ha notificado lo otro. No le habéis dado a la campanita, no le habéis dado a todas, en fin. Suele pasar, también os lo digo. ¿Y qué más? El botón unirme, si podéis uniros al canal para poder colaborar con el canal, pues estupendo, y si no, no pasa absolutamente nada. Es un canal libre de hacer lo que os dé la gana, ¿eh? Y es un canal que, bueno, pues que hay otras maneras de colaborar con el canal, podéis colaborar a través de PayPal, que lo tenéis aquí abajito, en la cajita de información también, y qué más, y nada, ya está, poco más. Vamos a empezar con Jorge Rojas, El último deseo de Navidad. Madre mía, esto puede ser... Ay, por el amor de Dios. Se cerraron sus ojos bellos y murieron allí los sueños y las lágrimas. A ver, empieza con una voz muy de cabeza, ¿vale? Muy de cabeza. La verdad es que evidentemente Jorge Rojas no puede tener siempre esa voz potente, esa voz que a mí me encanta, ¿de acuerdo? Empieza con una voz de cabeza muy bien colocada, con mucho aire y con esos bonitos vibratos que hace también. Cuidado, ¿eh? Jorge Rojas hacía bastante tiempo que no reaccionaba a él y creo que ya tocaba, así como otros tantos, ¿vale? Que ya iremos poco a poco reaccionando. Pero Jorge Rojas hacía bastante que no reaccionaba. De seguir viviendo sin tenerla junto a mí. Allí ha bajado un poquito más a voz mixta, ¿vale? Voz de garganta. Voz mixta significa que utiliza un poquito la voz mixta o voz media, como lo queréis llamar, ¿vale? Utiliza un poquito voz de cabeza con voz de pecho, ¿de acuerdo? Eso es una voz mixta. Es como más o menos cuando hablamos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos tenemos un timbre de voz que es más o menos esa voz mixta, ¿no? Que se le llama. Y la casa quedó vacía. Ahí ha bajado. Y la casa quedó vacía. Muchos vibratos ahí en toda la frase, muchísimos vibratos en toda la frase. O sea, espectacular. Os digo, y ya os adelanto, que me voy a fijar en lo que es lo que hace, ¿vale? Luego ya lo escucharé en mi casa. Siempre digo lo mismo y siempre hago lo mismo. Siempre escucho las letras en mi casa después, ¿de acuerdo? Aquí estamos para analizar un poquito lo que hace Jorge Rojas con la voz, evidentemente. Y en silencio quedó mi vida y me fui llevando en mi equipaje. Ha bajado a voz de pecho, casi a voz de pecho, ¿vale? Está tirando a voz de pecho y sigue con esos vibratos súper bonitos. O sea, es que es aluciflipante Jorge Rojas, es aluciflipante de verdad. O sea, es algo innato, ese vibrato que le sale es innato, es algo así. O sea, no piensa él cuando hace un vibrato, ni mucho menos. Él le sale así y ya está. Y es así, y ya está. En la otra canción también me fijé muchísimo que tenía muchos vibratos. Es que realmente él le sale innato, lo que os digo, ¿no? Los recuerdos, nada más.
Eso es una voz mucho de pecho. Nada más, nada más. Yo diría que es ahí tirando casi casi a pecho, ¿vale? Pero es que si no sería... joder, es que si... Uy, perdón. Es que, es que si no me saldría muy... Nada más. Él lo hace ahí como una voz de pecho muy bien colocada, de hecho muy, muy, muy bien colocada, sosteniendo esa nota en el diafragma también para poder extender esa nota, ¿no? Esa nota del final. Si tan solo Dios escuchara este ruego y me concediera. Ha subido ahí a voz de cabeza otra vez. Na, 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 na. ¡Qué vibratos, por el amor de Dios! Y es que está lleno de vibratos, Jorge Rojas. Dios mío. O sea, y es que contra más lo escucho, más me gusta. Me pasa lo mismo con Abel Pintos. Con Abel Pintos y con Luciano Pereira. ¡Dios! Bueno, cuidado. Ojo. Soledad. Cuidado con Soledad también, que también la tenemos en el canal, y cuidadito con ella también, con la voz que tiene. Es que son voces, bueno, Luciano y Abel la ponemos en otro ladico, más que nada porque son voces no tan duras, ¿no? Pero tienen su coloratura a la hora de cantar y tienen sus dinámicas a la hora de cantar y tienen su timbre a la hora de cantar. Pero el timbre de Jorge Rojas con Soledad, Pastoruti, es impresionante, o sea, impresionante. Esa voz potente que a mí me encanta, me gusta, ¿vale? Esas voces que lo dan todo. El último deseo para esta Navidad. Ha subido a voz de cabeza para esta, voz de pecho para esta Navidad. Ha subido ahí a esa voz de cabeza y vibratos a tope de power. Me gustaría bailar con ella, mi gran amor, mi vida entera. Ahí ha hecho un pequeño melisma también, mi vida entera. Juntos de la mano por siempre. Baja voz de pecho, evidentemente, por siempre. Ahí hace ahí un pequeño belting también, o sea, hace como una pequeña transición, ¿no? De lo que es a la voz mixta, a voz de pecho, por siempre. Es una voz muy de pecho, potente, de las que me encantan. Y cuando llegue la noche buena, la vieja casa estará de fiesta. Es muy bonita la letra, ¿eh? Lo poquito que puedo escuchar es preciosa esa letra, es preciosa, preciosa. Y también tengo que destacar la orquesta que lleva detrás. O sea, la orquesta que lleva detrás, ¿vale? Y evidentemente, o sea, el Teatro Luxor. Está en el Teatro Luxor. No sé, imagino que será en Argentina donde se encuentra este teatro. No tengo mucha idea no tengo mucho conocimiento, ¿no? De dónde se encuentra. Pero imagino que será por Argentina o por esos lares, ¿no? Y eso, pues esa voz me mola, me gusta, me gusta. Y bailaré con mi compañera y será una noche perfecta. Y bailaré con mi compañera y será una noche perfecta. O sea, es que hace la voz. Es impresionante. Sube, baja, para arriba, para abajo, para todos los lados, para todos los lados. Voy a decirle cuánto la quiero. Voy a gritar que por ella muero. ¡Ay! Eso es tenor total. O sea, lo que ha hecho ahí es tenor total. Total, total, total. Es impresionante. Ahí para conseguir eso, él ha abierto mucho la laringe, ¿vale? Que de eso se trata, para que pueda expulsar esa nota bien. Cuando... Y volveré a bailar con ella. Con ella. Abre la laringe como si estuvieras bostezando. Y ahí te abre la laringe todo lo que puede y más. Y por eso saca esa nota tan estupenda y tan bien colocada, Jorge Rojas. De la orquesta
Una voz de pecho. Y bailar, bailar con ella. Es una voz de pecho brutal. O sea, ya os digo, el timbre de voz que tiene Jorge Rojas es una voz impresionante, impresionante, que le sale del alma. Es que le sale del alma, tal cual. O sea, le sale del alma. Mención a la orquesta que lleva detrás. Sin músicos, los cantantes no seríamos nada. Seríamos un... Así de claro, tal cual, tal como os lo digo. Y bailar, bailar con ella. Y bailar, bailar con ella. Y bailar, bailar con ahí ha abierto también mucho la laringe. Con ella. Ha bajado. Es que es una montaña rusa este hombre, por favor. Y bailar. Y bailar. Es que es imposible, o sea, es que tendría que parar cada 5 minutos la redacción y ya no es porque me la monetice, porque no me monetizan ninguna, es por explicaros lo que hace y por yo saber lo que hace también, ¿de acuerdo? Bailar, olé. Ahí esa nota bien apoyada en el diafragma. Y bailar, bailar con ella. Apoyado ahí todo ahí al aire, bien puesto ahí con el diafragma y bien puesto. Y bailar. ¡Ojo! Cuidado, que eso solo se lo he escuchado yo a los mexicanos. Esas terminaciones lloradas se lo he escuchado solo a los mexicanos. Cuidado. Evidentemente, es que tengo que descubrir muchísimas cosas de todo el mundo mundial y de todos los cantantes mundiales habidos y por haber. Pero claro, evidentemente, pues cada cosica que me va sonando, cada cosica, pues evidentemente, pues lo voy un poquito cogiendo. Pues esto me ha sonado mucho a mexicano. Ese final ha sido muy, muy mexicano. Ha sido, bueno, muy mexicano, a ver, si me entendéis. Es como que baja, ha hecho esa bajada con ella. Eso es muy típico mexicano. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! Uf. Si algún día tú volvieras. Aquí, por lo que me comentaron, eran 2 canciones, ¿vale? Tenía pensado simplemente hacer El último deseo de Navidad, pero la voy a dejar también porque tengo más ganas de escucharlo. O sea, y no sé cuánto se va a alargar el vídeo. Pero bueno, me da lo mismo. Quiero escucharlo más y ya está. Y por eso la dejo. No tenía pensado dejarla. Cuidado, ¿eh? Pero la voy a dejar, la voy a dejar. Guardé tu foto en un Esa nota o que le viene muy baja o guardé tu foto en un cajón. Evidentemente está en tono de chico, yo no voy a llegar ni por asomo, llego yo ahí, ¿verdad? Pero no sé, la escucho muy de pecho, creo que le viene baja porque luego intuyo que debe de subir, ¿eh? Debe de subir un poco bastante. y lo llené de primavera. Curé tu nombre de un millón de cicatrices y hasta hice Ahí ha subido una voz de cabeza. Cubrí
cicatriz. O sea, ahí ha subido a voz de cabeza. O sea, es que, claro, ya os digo, es que Jorge es shu, 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 shu. Es una montaña de recursos vocales que es impresionante. Y cuando él tiene que subir, sube todo lo que sube y más. Y cuando él tiene que bajar, baja y todo lo que baja y más. O sea, y evidentemente todo lo que sube, ¿vale? Porque muchas veces me decís, aquí ha bajado, eso es una frase típica mía, aquí ha bajado para abajo. Lo raro y lo extraño sería que bajara hacia arriba, ¿vale? Pero es una frase típica mía, literal, o sea, tal cual. Centro de mi corazón. ¿Ve? Como os digo, o sea, es que ahora está para abajo, está abajo, abajo del todo está, y está diciendo, ya subo, es y eso, ¿eh? Si algún día tú vieras, dejé las cosas donde estaban. Es que de verdad os lo digo, o sea, tiene una dulzura también a la hora de cantar, Jorge Rojas. Yo no entiendo, no puedo llegar a entender cómo tantos artistas que hay, vamos, que no es descubierto ni la mitad, evidentemente, pero los artistas que llevo reaccionados en el canal argentinos, ¿cómo pueden transmitir tanto? O sea, muchas veces me decís, es que somos muy intensos. No tiene que ver una cosa con la otra, que seáis muy intensos o no. No sé si me explico. O sea, la intensidad es algo que genera cuando uno siente la canción, ¿no? ¿Cómo puede sentir tanto una canción, un argentino cantando, ¿no? Es que es algo brutal. Y en el caso, evidentemente, de Abel Pintos es shu, 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 con las manos. Totalmente, total, brutal. Puse una luz en la escalera para que subas a mi cuarto de recuerdos donde aparto. Uf, eso ha sido para que subas de mi cuarto. No, 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 no. Shu, shu, para arriba, para abajo otra vez. Los pocos besos que quedaban. Evidentemente sigue jugando con esos vibratos, claro está. Tenéis claro lo que son vibratos y lo que son melismas, ¿verdad? Porque sí que es cierto que me estáis comentando muchas veces, ¿qué son melismas? ¿Qué son vibratos? ¿Qué son belting? ¿Qué son flips? ¿Qué son estacatos? ¿Qué son? Yo entiendo que no lo tengáis por qué saber, evidentemente. Pero yo os lo explico en cada vídeo, cuando es un melisma, cuando es un flip, cuando es un vibrato, cuando es tal. Yo creo que sí que lo tenéis claro. Yo creo que sí, ¿eh? Creo, ¿eh? Si alguna vez alguien te dice que me ha visto buscando estrellas en el día, ¿Ves? Buscando estrellas en el día, en el día. Ha hecho ahí un melisma en el melisma, vibrato. no me hagas caso que yo soy un hombre listo y sé que no la sabría. La orquesta que tiene detrás es impresionante. Yo no sé qué orquesta será, no sé si es directamente que la acompañan siempre, no sé si es que son orquestas diferentes que ponen a disposición de él, no lo sé, ¿vale? No lo sé, no lo tengo claro, no lo tengo claro. Pero ya os digo, o sea, brutal. O sea, ojalá yo algún día pudiera estar rodeada de esos músicos, ¿no? De una orquesta como tal. Yo, en la orquesta donde voy, evidentemente es el cuarteto de ritmo, y luego hay otra chica más, y luego hay otro cantante más, en fin. Pero no me refiero a esta orquesta que yo trabajo con una orquesta de este tipo, ¿vale? Es el cuarteto de ritmo, aquí en España se le llama orquesta. Pero esto es una orquesta sinfónica, esto es una orquesta, yo trabajo con una orquesta normal, de pueblos, para que me entendáis. Lo que yo hago es caminar mirando al cielo para perderme en el consuelo.
para perderme en el consuelo. Venga, hasta luego. de recordarte cada día. Habéis visto ahí cómo ha vocalizado mogollón. Y recordarte cada día. Es que contra más vocalices, suenan mejor esas notas. O sea, Y prepararte esa sola y esperar las cosas que te gustaría. cómo lo siente, por el amor de Dios, mirarle la cara. Mirarle la cara. Además es que es un intérprete, o sea, es interpretar una canción. ¿Sabéis lo importante que es eso? Interpretar una canción. Pues eso lo hace Jorge Rojas extraordinariamente bien. Pero es que ya no solo Jorge Rojas, o sea, ya os hablo también, a ver, os hablo también de Soledad, no hemos visto aún mucho en el canal, ¿de acuerdo? Pero Abel Pintos y Luciano Pereira son en el canal imprescindibles, o sea, imprescindibles. ¿Cómo pueden sentir tantísimo la canción? Esto no quiere decir que sean intensos, ¿vale? O sea, o es que yo aquí en España, en Zaragoza, intenso significa otra cosa, ¿vale? No sé si ahí en Argentina significará algo diferente, ¿no? Pero que intenso quiere decir pesado, ¿vale? Aquí en Aragón quiere decir pesado, intenso, que eres muy intenso, que eres muy pesado. Eso quiere decir intenso, ¿no? Pero no, o sea, yo contando por la parte de España, ¿de acuerdo? Yo contando lo que quiere decir intenso en España, o sea, en Aragón, perdón, es que es que no es intenso. Es que es interpretar, es acariciar con la voz, es que unas letras se hagan tuyas. O sea, es intenso, no es la palabra intenso tampoco. Si algún día si alguna vez alguien te dice que mi abismo A mí me gustaría preguntaros si siempre ha cantado así Jorge Rojas con ese vibrato, ¿vale? Porque tengo entendido que viene de un grupo que se llama Los Nocheros, ¿vale? Que Los Nocheros sí que es verdad que he estado alcahueteando un poquillo y alcahueteando quiere decir investigando, quiere decir buscando, quiere decir mirando, ¿vale? He estado mirando un poquito del grupo de Los Nocheros y la verdad es que no tienen nada que ver. O sea, para mi gusto, sabéis que soy muy sincera, ¿vale? Para mi gusto, Jorge Rojas ganó 1000, dejando los nocheros a un lado. Cuidado, para mi gusto, ¿vale? No sé, a lo mejor se me tiráis a la yugular como algunas veces, pero bueno, sabéis que soy muy sincera y sabéis que yo lo cuento tal como yo lo siento, ¿vale? Y yo siento que ganó muchísimo Jorge Rojas a la hora de dejar a un ladito los nocheros, ¿no? Opinión personal, opinión personal. buscando estrellas en el día. En el día, melisma, vibrato. Le hagas caso que yo soy un angelito Voz de cabeza, evidentemente. y sé que no la sacaría. Lo que yo hago es caminar mirando al cielo para pedirme el consuelo. Es que yo no puedo, es que yo es que no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, cómo puede tener ese virtuosismo a la hora de bajar la nota al pecho, subir la cabeza, o sea, sin que se le note un carajo? No lo entiendo. O sea, es que no se le nota nada, no se le nota nada. O sea, lo que es ese pasacho, ¿no? Ese belting que hace a la hora de subir y bajar la nota, no se le nota en absoluto para nada. O sea, es que es impresionante. Recordarte cada día. Y recordarte cada día.
Cuidado, ¿eh? Cuidado. Prepararme tan solo bailar y esperar las cosas que me gustaría si algún día tú volvieras. Ha hecho ahí un vibrato laringio, no sé si habéis dado cuenta que con la boca se ha ayudado a la hora de expulsar ese vibrato, ¿no? Sí, pues si algún día tú volvieras. Hay mucha gente que hace eso, no es mala costumbre, no es simplemente que se ayuda con el gesto de eso, ¿no? Yo lo hago más laringio, ¿vale? Pero hay gente que lo hace también con la boca y no pasa nada, está bien hecho también. Si algún día tú volvieras. ¿Habéis visto? Volvieras. What? Si algún día tú Ahí es un raspy boy, un pequeño raspy boy. Por si volvieras tú. Voz de cabeza. Estupendo. Jorge Rojas es algo indescriptible, o sea, es algo como me pasa como con muchos cantantes argentinos que voy descubriendo, ¿no? Que es que son la caña, o sea, y solo he hecho más que empezar, solo he hecho más que empezar, señores. Y lo sé, cuidado, Luis, es que lo sé. Pero claro, a ver, debéis de entender también que todos los cantantes que me estáis pidiendo en el canal, después de hacer unas estadísticas quiere decir que yo tengo que mirar para para si en el canal funcionan, ¿vale? Porque el canal no es simplemente haz esto y reacciona a esto y venga, no, ¿vale? Yo tengo que mirar las estadísticas de todo. ¿Vale? Entonces, claro, evidentemente, pues yo algunas veces me equivoco, porque me ha pasado que me he equivocado y he patinado, ¿vale? He patinado, pero bueno, el caso es que agradezco muchísimo que me mandéis nuevos cantantes de todo el mundo, que algunos seguro que da el puntazo y seguro que alguno va a ser todo un descubrimiento, pero no solo en el canal, sino va a ser un descubrimiento en general, ¿no? En general. Hay muchísimos cantantes que no conozco, evidentemente. Así que nada, hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en el canal. Recordar, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Dar a la campanita, dar a todas, porque si no, no nos avisará de las notificaciones y eso no lo queremos, ¿verdad que no? Pues eso. Luego tenéis el botón unirme abajo, o sea, al ladico, perdón. Y bueno, si os podéis unir para colaborar con el canal, estupendo. Y si no, aquí abajito, donde pone más información, aquí en este ladito que pone más información, le dais ahí y ahí os desplegará para colaborar con el canal a través de PayPal. Ya está. ¿Podéis colaborar con el canal? Estupendo. ¿No podéis colaborar con el canal? No pasa nada con vuestras visualizaciones y con el cariño que me dais a diario. Y cuando os pido el favor de que por favor veáis las reacciones que están monetizadas, porque son muy poquitas, son el 15%, ¿vale? De las reacciones que están monetizadas. Entonces os pido el favor de que veáis las reacciones, os dejo la lista, vais y las miráis, en fin, o sea, eso... Sin vosotros eso no sería posible y ya puedo pasar de 100.000 como voy a pasar porque tengo ese objetivo y lo tengo ahí y yo soy cabezuda, ¿vale? Porque soy muy cabezuda y luego ya os explicaré cuando venga ese momento, os explicaré todo lo que he tenido que pasar, el proceso que he tenido que pasar durante un año para llegar hasta ahí y lo que he tenido que aguantar sobre todo. Lo dicho, no me enrollo más. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais a diario. ¡Mua! Gracias. Felicidad y aún sentimos que es tan poco.